para un caso así, ¿no? Bueno, es toma definitivamente de sorpresa, ¿no? Vamos ahora con otro tema. El Estado Islámico ya controla más del 40% de la ciudad siria de Kobani, aunque los ataques terrestres de los kurdos siguen haciendo resistencia. Estados Unidos ha expresado su preocupación por esta zona, temiendo que suceda una masacre, otra masacre. Los combatientes kurdos siguen luchando para evitar la toma de Kobani. Aunque el Estado Islámico tiene casi un 40% de la ciudad siria, la presión terrorista es cada vez mayor y no puede ser controlada por vía aérea con bombardeos de la coalición liderada por Estados Unidos. El secretario de Estado John Kerry ha manifestado estar preocupado por la situación, a la que calificó de tragedia. Por otro lado, la inacción de Turquía en este caso ha provocado la indignación de los kurdos, que salen a protestar contra el presidente Recep Tayyip Erdogan. Pero este ha señalado que Kobani no es responsabilidad de su gobierno, y que todos aquellos que lo acusan de colaborar con el Estado Islámico son unos traidores. Este fin de semana también se había hablado de un supuesto acuerdo con Estados Unidos para que este país cuente con acceso a las bases aéreas en el sur de Turquía. No obstante, un responsable de defensa del gobierno de Ankara señaló desde el anonimato a la agencia France Press que todavía no hay ningún pacto, aunque dijo que las negociaciones continúan y se basan en las condiciones de establecer una zona tapón o de exclusión en Siria. En Damasco, las reacciones frente al apoyo norteamericano a los rebeldes moderados son contundentes. El primer ministro sirio Wael al-Halki ha dicho que las coordinaciones entre la coalición estadounidense y la oposición moderada siria plantean dudas sobre las intenciones de Occidente respecto a su país y una solución política a la crisis. Estas declaraciones las ha ofrecido luego de las explosiones en la escuela primaria de Ikrima, Homs, que según al-Halki fueron cometidas por la oposición a la que Estados Unidos apoya. Mientras tanto, el autodenominado Estado Islámico ha divulgado un video que muestra el entrenamiento militar de sus terroristas en un campamento en Nínive, Irak. En estas imágenes se muestra cómo los jóvenes reclutas son adiestrados con movimientos de artes marciales, así como el uso de armas. En otro video difundido este fin de semana, el rehén británico John Cantlie reaparece ofreciendo un discurso escrito por los terroristas. En este explica que si las decapitaciones fuerzan el malestar de la población, los cambios políticos, el gasto de billones de dólares en bombardeos y la debilidad de sus países, resulta entonces una victoria. Y el tema de Turquía para combatir al ISIS, ¿cuán importante es tener el apoyo de Turquía en esta fuerza aliada, más allá de un apoyo solamente verbal, ¿no? A ver, hay consenso en que ahí al Estado Islámico no se lo derrota solo desde el aire, que incluso si se logra hacer que se repliegue y abandone territorio, para evitar el caos alguien tiene que controlar ese territorio. ¿Quién va a poner los hombres en la tierra? Ese es el tema. Por un lado, la mayoría de la coalición está de acuerdo en que no quieren que sea el Estado sirio el que ocupe ese territorio. Por otro lado, los rebeldes o la insurgencia siria aliada de Estados Unidos no tiene la capacidad material para controlar ese territorio. Luego entonces tiene que ser una tercera fuerza y por la zona geográfica y por la disposición a intervenir solo sería aparentemente Turquía, porque por ejemplo Irak no tiene capacidad ni siquiera de controlar su propio territorio, menos aún de participar en incursionar, mejor dicho, en territorio ajeno. Si no es Turquía, no queda claro quién más puede hacer. El problema es que Turquía pone condiciones que hasta ahora no se aceptan para intervenir decididamente. Y entonces si pone los hombres en la tierra, si pone las tropas, Turquía sería una ironía, porque estaría combatiendo al lado de los peshmergas, de los kurdos. Exactamente. Para Turquía, acá lo interesante es que desde la perspectiva turca, quienes combaten en su frontera son ambos enemigos. Y entonces, mientras se desgasten mutuamente, no hay problema para Turquía. El tema es qué pasa si el Estado Islámico termina controlando todo el territorio que media entre Raqqa, su capital, en Siria, y la frontera misma con Turquía. Presumo que ahí Turquía se vería impelida a intervenir, pero por ahora lo único que hace es ver desde la galería cómo sus enemigos se matan mutuamente, porque no tiene una buena relación ni con este grupo insurgente kurdo que defiende Kobane, que es aliado del enemigo histórico de Turquía, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, pero tampoco es aliado del Estado Islámico.
tampoco querría, por último, que el propio Estado sirio sea el que avance para contener la amenaza. Luego entonces, mientras digamos se victimicen mutuamente, ellos pueden vivir con esa situación. ¿Cuál es el margen de maniobra que tiene ahí, el avance que puede tener ISIS? El tema es que si ISIS termina de controlar Kobane, va a controlar una franja de más de 100 kilómetros de territorio continuo dentro de Siria, y yo presumo que Turquía no quiere tener frontera con ISIS o con el Estado Islámico en Siria en Irak y el Levante. Entonces, la presunción de muchos es que tarde o temprano Turquía va a intervenir. El tema es cuándo y bajo qué condiciones. Bueno, ya que se haya mencionado la posibilidad que podría usar los aliados sus bases, también puede ser indicador de que algo ya se está negociando también, ¿no? Claro, pero eso sí ya no entiendo por qué Turquía no le permitiría usar sus bases. En primer lugar, Estados Unidos puede utilizar bases como está haciendo ahora en el Golfo Pérsico. Es simplemente una cuestión de facilitar la logística, el hacerlo desde Turquía, que está mucho más cerca al frente de combate. Pero eso no involucra a Turquía. Turquía está poniendo condiciones para intervenir con sus propias tropas en el terreno. Pero, ¿qué razón tendría para no permitir que Estados Unidos use sus bases? No queda claro, sobre todo teniendo en cuenta que Turquía ya ha dicho que es parte de la coalición que combate al Estado Islámico, uno, y dos, que el Parlamento turco ya ha autorizado a las tropas turcas a intervenir en el conflicto sirio cuando el Estado o el gobierno lo considere conveniente. Ahora, esta figura de los peshmergas es un ejército bastante poco tradicional, pero muy efectivo y bastante, valiente, ¿no? Sí, claro, los kurdos son la nación más grande del mundo sin un Estado propio. Se calcula que están entre 25 y los 30 millones de habitantes, divididos en 4 países, y el país donde más población kurda hay es Turquía, precisamente. En este caso estamos hablando, cuando hablamos de los peshmergas, se habla sobre todo de los kurdos en el norte de Irak, que tienen un régimen de autonomía plena y tienen su propia fuerza armada, aunque sin mucho armamento pesado. Eso fue con la caída ya de Saddam Hussein. Con la caída de Saddam Hussein. Y en el caso de Siria, cuando empieza la guerra civil, hay quienes afirman, y esa es una de las cosas que Erdogan condiciona para ayudarlos, que las milicias kurdas de Siria, que a diferencia de las de Irak, son aliadas de las milicias kurdas de Turquía, enemigas históricas del régimen del Estado turco. Las milicias kurdas de Siria habrían hecho un pacto de no agresión con el régimen de Bashar al-Assad. O sea, el Assad no cuestiona su control autónomo de las zonas de mayoría kurda, y los kurdos no se suman a la alianza de insurgentes que pelea contra el régimen. Entonces, una de las condiciones que pone para intervenir el gobierno turco es que esa alianza se rompa. El punto es que nadie reconoce que exista, pero parece haber funcionado en la práctica de cualquier manera, esté por escrito o no. Y lo que está claro es que va a ser necesario llevar tropas en la tierra, ¿no? Lo que Estados Unidos, por supuesto, tampoco quiere hacer nuevamente, ¿no? Más allá de unidades de élite en misiones específicas, ¿no? Claro, que no sean misiones propiamente de combate, no quiere poner tropas. Más soldados. Y vamos a otro tema. El Parlamento británico ha instado al gobierno a reconocer a Palestina como Estado. En tanto, este fin de semana distintos países donaron un total de $5.000 millones para la reconstrucción de la Franja de Gaza. El gobierno de unidad palestino ha logrado recaudar más de $5.000 millones para la reconstrucción de Gaza, tras la conferencia de donantes realizada en El Cairo. La principal contribución anunciada ha sido la de Qatar, cuyo canciller señaló que darán $1.000 millones para el enclave. Le siguen Kuwait, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos con más de $200 millones cada uno. Durante la inauguración de este evento, el anfitrión de la cumbre, Abdel Fattah al-Sisi, pidió tanto a Israel como a Palestina encontrar una solución pacífica y sobre todo permanente. El mensaje no es solo acerca de la simpatía, la ayuda y el apoyo, sino también sobre la necesidad de poner fin a la crisis actual y asegurarse de que no vuelva a suceder, dijo el presidente egipcio. Mismo deseo ha expresado este lunes el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien además pidió directa y públicamente a Israel detener sus planes de expandir sus asentamientos en el este de Jerusalén, así como retomar a la brevedad posible las conversaciones de paz que se frustraron a inicios de este año. A su turno, el primer ministro Benjamín Netanyahu advirtió que la estrategia planteada por Palestina, que busca su reconocimiento como Estado en Naciones Unidas, no contribuirá a la paz, sino que llevará a un mayor deterioro de la situación.
Esta votación del Parlamento británico que me comentabas hace un rato no es vinculante, pero tampoco es solo simbólica, ¿no? ¿Tiene algún peso político? ¿Hacia qué apuntan? A ver, hay que tener en cuenta que la mayoría fue clarísima, ¿no? O sea, yo honestamente no esperaba una votación tan clara. Se decía que había divisiones tanto en el Partido Conservador, en los tres grandes partidos, ¿no? El liberal demócrata, el laborista, el conservador. Si existían esas divisiones no se demostró en la votación. No es un voto vinculante, pero de todos modos no es una cuestión menor, teniendo en cuenta que Gran Bretaña es el principal aliado del mundo para Estados Unidos y que Estados Unidos está en contra de ese reconocimiento. Y que además el Parlamento, por otro lado, representa la opinión pública. Y además, por el número de votos, parte del propio partido del gobierno del primer ministro Cameron votó a favor, parte de sus propios congresistas votaron a favor. Tendría que ser vinculante políticamente en ese sentido. Claro. En cuanto a la ayuda, lamentablemente en ocasiones anteriores a veces dinero prometido. Mientras no se desembolse, no existe, y no siempre se desembolsa todo lo que se promete. Pero además el tema clave aquí es que no vuelva a haber una guerra, para que no haya que volver a hacer un fondo para reconstruir Gaza, y que Gaza no siga cercada. Entonces, digamos, si se cumplen esas condiciones, esto será sustantivo una vez que se desembolsen los fondos. De lo contrario, lamentablemente no va a hacer mucha diferencia. Eso por el lado de la plata, del dinero, pero por el lado político también es una solución que podría pasar por Consejo de Seguridad. El tema del reconocimiento, no, lo que tiene que pasar, lo que los palestinos están pidiendo que pase por el Consejo de Seguridad es, el Consejo de Seguridad tiene una posición según la cual los palestinos tienen un derecho a un Estado propio y los asentamientos israelíes construidos en territorios palestinos ocupados son ilegales. Bueno, que el Consejo de Seguridad le diga a Israel que tiene que poner fin a la ocupación en un plazo determinado, o de lo contrario tenerse consecuencias adversas. O sea, que ahí sí sea vinculante. Eso es lo que le está pidiendo, claro, y eso sería vinculante si lo decide el Consejo de Seguridad. Pero está Estados Unidos ahí. En el mejor de los casos va a tener los 9 votos necesarios para aprobarse, pero va a contar con el veto americano. En el peor de los casos ni siquiera va a tener los votos necesarios. Un veto veta todo. Efectivamente, o sea, no se va a aprobar en el Consejo de Seguridad, eso está más o menos claro. Y con esta crisis con el ISIS, ¿no puede Estados Unidos quizás estar buscando un cambio político con respecto a Israel y Palestina? Sería deseable, pero yo dudo que vaya a ocurrir. En todo caso, hay quienes dicen que Estados Unidos podría considerar la moción presentada por los palestinos si es que se cambia el fraseo. Pero en todo caso, por ahora, tal como están las cosas, lo más probable es un veto estadounidense. Vamos con otra nota. El gobierno de Afganistán confirmó la muerte de 7 civiles durante un bombardeo de la OTAN en la provincia de